Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Si no me conoces, soy Ana, soy cubana, vivo en Canadá hace 10 años y hoy quiero compartir contigo algunos consejos importantes si estás planeando instalarte en Montreal u otra ciudad de Canadá. Estos consejos están basados en mi propia experiencia y en la de las personas que me han rodeado y creo que te ayudarán a preparar mejor tu futura instalación en Quebec y a no cometer los errores del principiante. Comenzamos. Primer consejo: antes de viajar a Canadá, cuida tu salud. Estando en tu país de origen, hazte todos los chequeos médicos y pon al día tu salud. No debes venirte a Canadá sabiendo que tienes algún problema de salud que tratar. En Canadá, a pesar de ser un país del primer mundo, el acceso al sistema de salud público es bastante complicado, sobre todo en Quebec. Si tuvieras alguna dolencia, tendrías que dirigirte en primera instancia al cuerpo de guardia o al departamento de urgencias. Te pongo mi ejemplo. Yo llevo 10 años en la lista de espera para tener acceso a un médico de familia. Si se me presentara alguna patología y no pudiera buscarme un médico en alguna clínica privada, tendría que ir a urgencias y dependiendo de la sintomatología podría estar hasta 12 horas allí sentada sin que me viera un médico. En el caso de las personas que no tengan una residencia permanente en Canadá y tuvieran que ir al hospital sin un seguro médico, debo decirles que sí les van a brindar la asistencia médica, pero preparen el bolsillo para cuando les manden la factura, porque aquí te van a cobrar hasta el aire. Y también deben prepararse para toda la burocracia antes de recibir la asistencia médica, porque el hospital va a asegurarse de poder cobrar la factura. También están las clínicas privadas y semiprivadas, donde el acceso al médico es más fácil, pero no es gratuito. Una consulta puede costarte entre $50 a $120. Aquí también debo acotar que los hospitales, al menos en Quebec, son públicos y que todo el personal es mayoritariamente bilingüe, por lo que si no hablas francés no hay ningún problema porque te pueden atender en inglés. Entonces, antes de preparar la maleta y viajar, asegúrate de tener acceso al seguro médico público en Quebec, conocido como la Régie de l'Assurance Maladie de Québec, la RAMQ. Este seguro también te brindará una cobertura para todos los servicios médicos necesarios como visitas al médico, hospitalización, cirugía y un porcentaje del precio de algunos medicamentos. Aquí todo es completamente gratis y en el caso de algunos medicamentos más específicos, tú solo pagarás una parte y el resto son subvencionados por nuestros impuestos. Si no cumples los requisitos para acceder a este seguro público, contrata uno privado antes de llegar a Canadá. Pues si te ocurriera algo y no estás asegurado, vas a comenzar tu vida en Canadá acarreando una deuda que comprometerá tu futuro financiero en Canadá y te convertirás literalmente en un esclavo de los bancos. Y aquí sí, adiós sueño canadiense. Ellos te van a cobrar todo, te van a tomar tu salario, te van a tomar todo y no vas a poder prosperar en prácticamente nada. Te cuento que con un solo día de hospitalización en Quebec cuesta aproximadamente $1,500. Imagina si tuvieras que estar una semana o 10 días en el hospital. Ya sería una deuda de casi $20,000. Eso no suena nada bien, ¿verdad? Bueno, yo por mi parte, antes de mudarme a Canadá, me aseguré de hacerme todos los chequeos médicos, a chapistearme, como decimos en Cuba. Me hice todos los chequeos médicos completos, sabía ya que no tenía ningún problema de salud pendiente, porque ya me habían advertido de que en Canadá el acceso al médico es súper difícil. Esto ya me dio tranquilidad para al menos los primeros años en Canadá, saber que estaba en un buen estado de salud antes de comenzar mi vida en Canadá. Por lo que yo te aconsejo que no descuides ni tu salud ni la de tu bolsillo. Realiza todos los chequeos médicos antes de viajar y asegúrate de tener acceso a un seguro médico. Bueno, ahora pasamos al segundo consejo. Atención con el dentista en Quebec. En Quebec, la atención dental generalmente y mayoritariamente no está cubierta por el seguro médico público. Sin embargo, existen opciones para acceder a servicios dentales a precios más asequibles, como las escuelas e institutos de formación de dentistas. La escala de precios aquí puede variar entre una clínica y otra, pero aquí tengan en cuenta que solo extraer una muela puede costarte unos $250. Aquí también puedes buscar clínicas dentales y comparar precios, también preguntar por las facilidades de pago para recién llegados o según el estatus que tengas. También hay programas que ofrecen servicios a tarifas reducidas para personas de bajos ingresos o sin seguro dental y para los niños menores de 10 años. Muchos empleadores también ofrecen un seguro dental como incentivos al trabajador. Uno de los mejores seguros es el que te ofrece el sector de la construcción en Quebec, donde te cubren entre el 80 y el 90
30% de los costos. Imagínate una factura que tuvieras que pagar $2,000 y que solamente tengas que pagar 200 de tu bolsillo. Sería genial, ¿verdad? Pues entonces tienes que considerar el empleador que vas a tener si tiene algún acceso a algún seguro de dentista. Aquí también puedes considerar contratar un seguro dental privado para cubrir los costos de atención dental. Pero aquí siempre revisa bien qué es lo que cubre y qué no, para que no tengas sorpresas desagradables cuando necesites realmente de este seguro. Investiga las opciones dentales asequibles en Quebec, pregunta por facilidades de pago para recién llegados, busca programas que ofrezcan servicios a tarifas reducidas, considera también contratar un seguro dental privado, pero no olvides tener una buena higiene bucal, ya que la prevención va a ser tu mejor aliada para ahorrar en este tema. Recuerda que tu sonrisa siempre es importante, pues es la primera impresión. Ahora aquí estamos en un barrio donde la mayoría de los edificios que ven contienen apartamentos de alquiler y seguramente ya adivinaron de qué se trata el consejo número 3. Planifica tu alojamiento en Canadá desde tu país de origen. Antes de venir, investiga y planifica tu alojamiento en la ciudad que escojas para instalarte. Explora las opciones de alquiler, ya sea en apartamento, habitación compartida o alguna residencia estudiantil según tus necesidades y tu presupuesto. Aquí te muestro algunos de los sitios más utilizados para buscar alojamiento a largo plazo, que son Marketplace de Facebook, Kijiji, Lepac, Centris y Airbnb si buscas algo como estancias más cortas. Asegúrate de considerar la ubicación, el costo y los servicios cercanos como el transporte público y los supermercados. Aquí ten en cuenta que mientras más servicios tengas a proximidad, más caro suele ser el alojamiento. Normalmente, el 1 de julio suele ser la fecha donde el mayor número de personas se mudan en Quebec. Por lo que si buscas un alojamiento a largo plazo y planeas instalarte en estas fechas, te recomiendo que lo hagas con 4 a 6 meses de antelación. Cuando busques alojamiento a largo plazo, ten en cuenta que los puedes clasificar en estudios, apartamentos, condominios o habitaciones donde compartes piso con otras personas o con el propietario. Si buscas compartir piso, la mejor opción es hacerlo con amigos que ya tengas por acá, y en el caso que no los tengas, siempre hay muchos anuncios en Facebook o en Kijiji de personas que están buscando un roommate en inglés o coloc en francés. Según el tamaño o el número de espacios, se clasifican en loft, estudios, los llamados 1,5, luego en 3,5, 4,5 o 5,5, según el número del cuarto. Aquí te digo como dato curioso que siempre vean que el medio representa la cocina. Si buscas un apartamento de 2 cuartos, tendrías que buscar un 4,5. Si tiene 3 cuartos, aquí sería un 5,5. Pero siempre verifiquen bien la descripción para evitar malos entendidos y que sea solo un pequeño espacio donde puedan poner una lavadora, secadora y eso te lo estén contando como un espacio cerrado. Cuando vienes a instalarte en Quebec y alquilas un alojamiento por largo plazo, el propietario tiene que hacer un contrato llamado BAI. Normalmente este se hace por 1 año. Ese BAI te lo van a pedir como prueba de residencia para muchos trámites, por lo que es bueno escanearlo o hacerle una copia cuando vas a realizar tus primeros trámites en Canadá, como son abrirte cuenta de banco, hacerte el contrato de telefonía móvil o celular, sacarte tu permiso de conducir, etc. Muchas veces cuando haces tu primer contrato, los propietarios te exigen un depósito de seguridad que, aunque no es una práctica legal, es muy corriente que se haga. Ese depósito muchas veces equivale a 1 mes de renta. Por eso tenlo en cuenta cuando planifiques tu presupuesto para mudarte acá. En muchos alojamientos también te pueden exigir referencias, cartas de centro de trabajo o estudio, revisión de tu historial de crédito, lo que suele ser un problema si acabas de llegar, pues aquí no tendrías ningún historial de crédito. Entonces tendrías más dificultades para encontrar un buen alojamiento. Pero no te preocupes, que no son todos los casos, también existen alojamientos de corta duración, dígase por ejemplo 1 mes. Estos generalmente son mucho más caros, pero tienen menos exigencias. Estos alojamientos casi siempre son los llamados todo incluido, que vienen ya con todo lo que necesitas para vivir por un tiempo. Díganse los muebles, cama, colchón, sábanas, cazuelas, platos y cubiertos, y también vienen incluidos los servicios de electricidad, internet y televisión, que generalmente estos todo incluidos son menos caros que los Airbnb. Casi siempre a los alojamientos a largo plazo se les conoce en francés como semi-meublé o en inglés como semi-furnished, lo que significa que tienen incluido en el precio
la cocina y el refrigerador, es decir, el electrodoméstico, cocina y el refrigerador, por lo que no tienes que preocuparte en comprar grandes electrodomésticos para instalarte en Canadá. Esos son otros gastos que te puedes ahorrar. Otra característica importante a tener en cuenta, ya que estamos en Canadá, es la calefacción. Por ley, todos los alojamientos tienen que tener calefacción y agua caliente, pero debes informarte si esto está incluido en el precio o si tienes que pagarlo como extra. Si piensas comprar un auto, es importante también que te informes si el alojamiento tiene parqueo interior o alguna plaza de estacionamiento reservado, ya que en el invierno, si parqueas en la calle, en muchos lugares vas a tener que mover el carro a una cierta hora, pues necesitan limpiar las calles. Recuerda investigar las opciones de alojamiento, considerar la ubicación, el costo y los servicios cercanos como el transporte público, supermercados, farmacias, etc. Planifícate con antelación para encontrar el lugar perfecto donde comenzará tu nueva vida en Canadá. Si estás pensando en emigrar a Canadá, pero aún no sabes por dónde empezar, en la descripción del video te dejo el enlace del podcast que estoy creando sobre cómo emigrar a Canadá y también me puedes contactar por Facebook e Instagram y con gusto trataré de ayudarte. Y lo más importante es que es gratis. Y si solo quieres curiosear sobre la vida en Canadá, desde los ojos de una cubana que ya lleva 10 años por acá, también puedes ver los videos de blog en la sección blog o suscribirte a mi otro canal de blog que te lo dejo por acá. Si llegaste hasta aquí, no olvides regalarme un me gusta para que el algoritmo de YouTube le muestre este video a más personas y siga creciendo esta gran comunidad de hermanos latinos en Canadá. Si quieres tener más consejos o seguir alguna pregunta, déjamelo saber en los comentarios y suscríbete si no lo estás aún. Nos vemos en el próximo video. Mucha suerte en su nueva aventura en Canadá.